Mariano Rupertus, compañero de la formación como psicoanalista, doctor en psicología de la Universidad de Los Ángeles, de la gracias. Y bueno, también doctor en historia. Ahora candidato. Claro, candidato a doctor en historia. Director del magíster en psicología clínica de la Diego Portales, y que hoy día va a darnos una clase entre hoy y el próximo viernes sobre investigación en psicoanálisis, ¿verdad? Así. Bueno, y yo te voy a presentar acá quienes están en el equipo. Ella es Catalina Grande, ella es psicóloga y pasante. Está con nosotros a partir desde enero. Claro. Paula Freites, ella es psicomotricista, que se unió al equipo en enero también. Claro, María Paz Ley, ella es también psicóloga y pasante. Bueno, Vanessa Quevedo, que la conoce, psicoanalista y directora de aperturas clínicas. Nicolás Pinochet, candidato a doctor en psicoanálisis y es el coordinador de las pasantías. Y Carolina Sepúlveda, que es directora ejecutiva aquí de psicóloga. Y yo, que ya sabe. Ya, perfecto. Oye, gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, cuando me llamó José Ignacio, la idea era poder comentarles un poco, no dar un poco la lata de la investigación en psicoanálisis, sino más bien poder generar algunas preguntas sobre la cualidad como particular que tiene el mismo psicoanálisis como objeto de investigación y como método de investigación. Es decir, que podemos dar una discusión epistémica por una parte, o sea, en la naturaleza misma del conocimiento, y por otra metodológica, ¿no? Pensando además que la relación, como yo lo quiero apostar acá, es, según mi punto de vista, problemática entre el psicoanálisis y la investigación, a pesar de que el psicoanálisis es un método de investigación, ¿ya? O sea, son paradojas que son muy complejas, digamos, en ese sentido. Y voy a hablar desde mi experiencia como académico universitario, es decir, como decía José Ignacio, yo soy director del magíster de psicoanálisis de la Portales, y aparte hay un postítulo en clínica psicoanalítica que también lo dirijo, donde he podido ver la transmisión universitaria del psicoanálisis, ¿no? Es decir, cómo se enseña en la universidad, cómo se plantean los problemas que se investigan, qué cosas son las prioritarias que se investigan y qué cosas no, cuáles son los marcos referenciales y teóricos que generalmente se usan, y cuánta movilidad y flexibilidad hay con esos marcos teóricos y con los objetos que se investigan. Cuando digo objetos es problema, ¿no? Y en ese sentido también quiero nutrir con la experiencia que he podido tener yo como investigador Fondesit. Tengo dos proyectos hoy día, uno como investigador titular y otro como co-investigador en el campo de, yo estudio historia, por eso me estoy doctorando en historia, además, en la historia del psicoanálisis en Chile, pero ya no desde una mirada institucional. Yo me he alejado de las historias canónicas, digamos, sino más bien algo de historia cultural. Si la llegada a Chile desde distintos campos y cómo estas teorías ayudaron a construir objetos, métodos, digamos, problemas. Entonces, ya apostando sobre eso, quiero llamarles la atención con una frase de Lacan, que la encontré muy interesante, donde dice justamente que este aporte de doctrina tiene su nombre, es sencillamente el espíritu científico, ¿no? A propósito de las cosas que el tipo enseñaba. Que falta, dice, absolutamente en los lugares de reclutamiento de los psicoanalistas. Es decir, si el psicoanálisis nació al alero de la ciencia, después, extrañamente, se extraña de ella y el espíritu investigador, según la mirada de él, está totalmente ajeno a la mirada psicoanalítica, ¿no? O a los lugares de reclutamiento que son las instituciones psicoanalíticas, ¿no? Entonces, según el diagnóstico de Lacan, esa capacidad de interrogarse sobre la práctica está ajena y algo ha ocupado su lugar, uno podría hablar. Y que ocupa su lugar, y acá también podemos hacer una especie como de discusión testimonial, nosotros como formados en instituciones psicoanalíticas, que hay una forma tradicional, hay una especie como de fuerza que te lleva a actuar de ciertas maneras en la formación psicoanalítica clásica, ¿no? Que muestra una visión que voy a tratar de caracterizarla más adelante, internista, ¿verdad? Acrítica, despolitizada, descomprometida con el mundo público, en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que quiero ver con ustedes es que tengamos la capacidad de pensar el psicoanálisis como un objeto de investigación social,
Ya no solamente como una teoría clínica o un estilo de terapia, sino que irnos a la posibilidad de pensarlo lo más ampliamente posible. Y eso tiene sus complicaciones, y se las quiero pasar a relatar, qué es psicoanálisis y qué no. Y en su defecto, quién es psicoanalista y quién no. Los psicoanalistas generalmente circulan por esas preguntas mucho. Y lo hemos visto con pacientes que necesitan supervisión, pacientes que necesitan analizarse, como una especie de distinción, al estilo de Bourdieu, no sé si conocen a Pierre Bourdieu, o sea, la distinción dentro de un campo, ¿no? Que nos entrega ciertas insignias para decir el analista se autoriza de sí o no, o lo tienen que autorizar de sí o no. O sea, para mi gusto, el campo psicoanalítico es un campo altamente culpabilizante, ¿no? La gente no puede decir soy psicoanalista, ¿no? Porque eso tiene un imaginario que hay que hacer un tránsito, una especie como de vía crucis con distintas estaciones para llegar a cierta madurez, digamos, psicoanalítica. Y hay un tipo, que es un historiador suizo muy interesante, yo les recomiendo, que se llama Henry Ellenberger, que tiene un libro que se llama El nacimiento de la psiquiatría dinámica, un pedazo de libro que tiene como 1000 páginas, ¿no? Donde va desde los mesmeristas hasta Jung, ¿no? Pasando por Freud, Janet, Charcot, etc., donde dice que el psicoanálisis es particularmente interesante pensarlo como un viaje iniciático. O sea, cómo sus practicantes tienen que pasar por un viaje iniciático, al estilo como de la Grande Travesía de la Odisea, para poder ser nominados como tal. Cosa que no pasa en otros tipos de terapia. O sea, piensen ustedes, no sé, por los terapeutas familiares no hacen los tránsitos que hacemos nosotros, ¿verdad? No generan tantos años de análisis, tantos años de supervisión, sino que se entran en una práctica específica y trabajan desde esa óptica. Acá hay un compromiso con la persona del terapeuta, un compromiso con sus propios complejos, un compromiso con la propia autoexploración, que tiene un contenido ético fundamental. O sea, uno no se puede poner a analizar a los demás si no se analiza a sí mismo. Pero eso además tiene implicancias que son administradas por la institución psicoanalítica, ¿no? En los casos de las instituciones que son rigurosas, formales, pensando en la rigurosidad y rigidez, ¿no? Entonces, como segunda cosa, también pensar el psicoanálisis como un método de investigación de diversos fenómenos sociales, ¿no? Es decir, primero el psicoanálisis es un objeto que puede ser estudiado, pero al mismo tiempo es una forma de pensar otros problemas que no son psicoanalíticos desde el psicoanálisis. O sea, si lo pensamos de esa forma, se dan cuenta que es llevar a su potencia máxima la capacidad hermenéutica que tiene el psicoanálisis. Es decir, las cosas pueden ser interpretadas desde el psicoanálisis. Desde ahí el cine, de ahí el arte, de ahí la cultura, la sociedad, ¿no? Toda su amplitud. O sea, la teoría social del psicoanálisis es que hay que reprimir las pulsiones para sublimarlas, por ejemplo, y construir cultura. Entonces, el sujeto que testimonia la cultura puede ser el camino inverso, ¿no? Deconstructivo. O sea, ¿dónde está aquí, en la obra de arte, como lo hizo Freud muchas veces con Moisés, lo hizo con Hamlet, dónde están los conflictos inconscientes que originaron esta expresión sustitutiva, ¿no? Así como el sueño, ¿no? Entonces, en la Portales al menos, desde que soy director, hemos tomado dos caminos, o tres, digamos. El primero es reconocer un problema que a mí me parece espurio, que es no se puede investigar en psicoanálisis. Y lo que hemos hecho magísteres en psicoanálisis, que fue en mi caso con el ITPETO, ¿cuánta gente quedó votada con la tesis? Pues la tesis siempre es un problema. Más que si la tesis es un problema general en todos los posgrados, ¿no? Pero más allá de eso, en el caso nuestro, es porque la sección metodología siempre es un problema. ¿Sí? Es decir, ya, ¿cómo reconcilio algo tan particular como es el psicoanálisis con la mirada científica? Que desde ya eso se transmite por generación. O sea, si pensamos en Lacan en los 60, dice, bueno, qué raro que, o qué mal, que en el campo psicoanalítico no hay espíritu científico, y muchos psicoanalistas, por lo menos del campo chileno, que es el lugar que yo más conozco, están orgullosos de que sea así, ¿verdad? Entonces, analicemos lo que se llama la distancia epistémica, digamos, entre el autor central y su representante. Eso me parece muy notable. Y hoy día hay una tesis que estoy dirigiendo en la Portales, que es lo que Lacan decía que era el sujeto del inconsciente y lo que los lacanianos dicen que es el sujeto del inconsciente. O sea, esa distancia epistémica, o sea, Lacan dice el sujeto es insustancial, no es tridimensional, no es la persona, es bidimensional, ¿verdad? Tiene que ver con el significante. Y mi estudiante fue a entrevistar a psicoanalista y dice, no, es biológico, ¿verdad? El goce, es la persona. Y ahí uno puede ver cómo eso se traduce en clínica, ¿verdad? Y la distancia epistémica que hay entre el autor
y los representantes. Por eso hay muchos libros en el campo de historia de la ciencia muy valiosos sobre Darwin y los darwinistas, Platón y los platonistas, digamos, y Aristóteles y los aristotélicos. ¿Ya? Entonces, primero es superar ese problema. Ese problema es un escollo epistémico. Y que ha hecho, a mi punto de vista también, aislar el psicoanálisis nacional de los problemas políticos contingentes. Es decir, no hay psicoanalistas, no hubo nunca en la mesa nacional de la política de infancia, no hubo nadie en el plan último de salud mental. Entonces eso significa una práctica elitista, desconectada del mundo, que somos como relojeros, digamos. Claro. ¿No? Esos relojeros a máquina, que ya son pocos los que pueden acceder, y vivimos de una tradición. Entonces el retorno a, sí, pues, genera identidad, genera una estrategia política de legitimación. Es muy interesante, ¿no? Yo me he dedicado a ver cómo psicoanalistas cuentan la historia del psicoanálisis en el país, y son estrategias de legitimación permanentes y constantes.